Hola, yo soy Fátima y en este video quiero hablarles sobre cómo fue que yo empecé a sospechar que mi hijo podría tener autismo. Para esto les voy a dar como que una breve descripción de cómo fue los primeros 3 años de vida. De principio yo me di cuenta, bueno, sospeché más bien cuando él tenía 3 años. Y es por eso que es importante mencionarles lo de sus primeros 3 años, porque no me justifico, la verdad. Creo que es un error muy grande que yo cometí. El saber que había cosas que hacía mi bebé que yo en el momento tal vez solo sabía que no estaban del todo bien, pero nunca creí que fueran muy anormales, más porque había obviamente mamás que me contaban sus experiencias con sus hijos y pues siempre eran comentarios y experiencias como de, ay, mi bebé pasó por lo mismo, mi bebé hacía lo mismo a esa edad, es que ya cuando crecen dejan de ser así, o ya cuando crecen mejoran, empiezan a hablar o cosas de ese tipo. De cierta manera, Patricio nunca tuvo ningún problema de desarrollo. De hecho, él empezó a caminar de manera muy rápida. Sí hubo ciertas cosas que, por ejemplo, a él se le facilitaron mucho. Antes del año, no recuerdo exactamente a los cuántos meses, pero no fueron muchos, fueron unos 2 o 3 meses antes de que cumpliera el año. Era cuando empezaba por fin a soltarse de las cosas y, digamos, por ejemplo, hoy empezó a hacer sus solitos y casi a la semana ya empezó a caminar sin ningún problema, sin dificultad. Ese tipo de cosas las aprendió muy rápido, por ejemplo en su primer año de vida. Pero también en ese primer año de vida hubo algunas cosas que pues a mí no me habían pasado, pero otras mamás me comentaban que sí. Yo le empecé a dar verduras cuando empezamos la alimentación complementaria a los 6 meses. Y durante los primeros meses que empezó con alimentación complementaria, por ejemplo, digamos, de los 6 a los 10 aproximadamente, él aceptaba probar todo lo que yo le daba en cuanto a comida. Más o menos como a la edad del año, él pues todavía comía, digamos, arroz, eh, varias frutas, a veces aceptaba comer algunas verduras revueltas con las frutas. Le gustaba, por ejemplo, el espagueti, las sopas que se preparan con jitomate, que bueno, les dicen sopa aguada. El huevo, también le gustaban las salchichas y el jamón, solo que eso no se lo daba muy continuamente porque tenía entendido que no era bueno para los niños. Más o menos como a los 2 años tuvo una elección súper limitada de alimentos. Empezó a tomar leche normal, de la de vaca, y le gustaba mucho. Pero a partir de aquí era cuando prefería incluso llenarse de leche que comer otras cosas. Por ejemplo, le dejó de gustar el arroz, el espagueti ya no le gustaba para nada. Las salchichas y el jamón le seguían gustando mucho, pero igual yo se lo restringía demasiado, trataba de no dárselo tan seguido. El huevo le seguía gustando revuelto o cocido. Y las sopas, esas eran las que jamás, 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 jamás dejaba. Eso le gustaba mucho. Obviamente después probaba cosas azucaradas, le daban probaditas o dejaban que se comiera poquito yogur o danonino, y eso a él le encantaba. Todo lo que tuviera que ver con azúcar de ese tipo le fascinaba. Yo al momento pensaba que, pues, no sé, tal vez simplemente no le gustaban ciertos sabores o tenía como preferencias de sabores por ciertos periodos, pero la verdad es que desde que empezó a dejar ciertos alimentos se limitaba demasiado a empezar a probar otras cosas. Hasta la fecha, cuando le muestro alguna comida que no ha probado, lo primero que hace es olerla, y después de olerla pues decide si la prueba o no, e incluso a veces se fija mucho en, digamos, la textura o la concentración de la comida. Si es algo que no le parezca apetecible, no va a intentar siquiera llevárselo a la boca.
Aparte de los alimentos, también había muchos cambios en cuanto a el lenguaje. Por ejemplo, él empezó a tratar de balbucear a la edad de 6, 7 meses más o menos, pero después de un tiempo dejaba de hacerlo totalmente. Y por ejemplo, ya cuando en el lapso de 1 a los 2 años, que ya muchos niños empiezan ya a tratar de decir palabras, tratar de comunicarse, de expresarse, Patricio pues obviamente no lo hacía. Yo ahí trataba de como notar que no era normal, pero igual muchas mamás me contaban que sus hijos, que ya estaban grandes obviamente, pues habían pasado por eso, que normalmente los niños hacen eso porque no conviven con otros niños, no tienen como que la necesidad de comunicarse. No, Patricio nunca convivió con niños hasta ahorita que entró al kinder. Entonces yo siempre traté de no preocuparme. Yo estaba como de, bueno, a lo mejor sí puede ser porque Patricio jamás ha convivido con niños, entonces puede que sea así. Incluso en algún momento llegué a pensar que sí era verdad porque, digamos, como les digo, a Patricio se le han facilitado muchísimas cosas. Digamos, si él tenía hambre, tenía sed o quería, por ejemplo, un vaso de leche, si él tenía la habilidad y podía abrir el refri, sacar la leche y servírsela, no le pedía ayuda a nadie, él solito lo hacía. Solamente cuando no podía alcanzar algo o así, pues iba por la persona, lo llevaba de la mano y él no tenía mucho por apuntar lo que quería, ni tampoco pues obviamente decía el nombre porque no se comunicaba verbalmente. Entonces lo que él hacía era tomaba el brazo de la persona y llevaba el brazo de la persona hacia la cosa que él quería. Pero yo siempre pensaba que por ese tipo de cosas no tenía la necesidad de comunicarse. Incluso muchas personas me decían que no le diera las cosas así, que se las diera y tratara de hacer que él me dijera el nombre, lo repitiera. Pero créanme que esto era de verdad imposible con Patricio. Desde siempre ha sido un niño que hace demasiadas rabietas. Bueno, antes de eso yo siempre pensaba que eran puros berrinches. Después con la psicóloga me di cuenta que eran muchos como episodios de frustración. Era un niño que se frustraba demasiado rápido. Entonces, cuando yo trataba de hacer que me dijera el nombre de las cosas, nunca funcionaba. Un día se me enfermó, no recuerdo bien, creo que le dio un resfriado, tenía gripe. El punto es que mi mamá me recomendó una doctora, yo lo llevé. Y créanme que esa fue, hasta la fecha, ha sido la peor experiencia que he tenido con él en un doctor. Desde que entramos estaba quejándose, estaba incómodo, no quería estar ahí, él se quería salir del consultorio. Quería que la doctora lo revisara y cuando le tocó revisarle la garganta, olvídenlo, creo que en el momento se me hizo eterno, pensé que nunca iba a acabar y yo tenía mucho miedo de que él fuera a lastimar a la doctora porque pataleaba, porque quería morder, porque no se dejaba revisar. Yo me estaba muriendo de la vergüenza esa vez, la verdad, me daba muchísima pena. Ya después de que lo revisó por fin, al momento no me hizo muchos comentarios, simplemente me empezó a hacer varias preguntas. En este caso, por ejemplo, si hablaba, si en un momento llegó a hablar, qué edad tenía, con meses, si había, por ejemplo, hecho cosas como los demás bebés de gatear y todo eso. Yo le empecé a contestar todo. En el momento, ella me dijo que lo que ella veía en Patricio es que todo eso que pasó en ese momento del consultorio no era un berrinche, no era que él le tuviera miedo, por ejemplo, a ella o a sus aparatos, simplemente estaba frustrado. Ella me dijo que por el hecho de que no se comunicaba, y no solo que no se comunicara, sino que él tampoco entendía lo que una persona trataba de decirle. Ella en ese momento me comentó sobre los problemas emocionales y los problemas sensoriales. Ella me dijo que tenía que llevarlo con una psicóloga. Me explicó que cuando los niños tienen ese tipo de problemas es mejor tratarlos desde antes de los 4 años, porque a partir de los 4 años tienen como que una cierta maduración y después es un poco más complicado ayudarlos. En cuanto a mí me dijo sobre esas dos cosas, sobre los problemas emocionales y sensoriales,
Yo, en cuanto llegué a la casa, empecé a investigar sobre eso. Y al momento de poner ambas cosas, lo primero que me salió fue el trastorno del espectro autista. El Asperger y el déficit de atención. Yo me puse a leer un poco sobre los tres. Cuando leí las tres, me di cuenta que Patricio tenía muchísimos rasgos y desde antes de los 2 años de autismo. La verdad, en ese momento tenía muy poco conocimiento del autismo, igual que muchísimas personas, y yo me empecé a sentir muy culpable. Muchas veces pensé que a lo mejor por todo lo que había pasado en mi embarazo, que ya en el video anterior les conté de eso, por alguna cosa que haya hecho mal yo de él, por ejemplo, de dejar que viera, no sé, películas antes del año, por el hecho de estar expuesta tal vez a pantallas. Yo estaba siendo la culpable de todo eso. Después, lo siguiente fue buscar una psicóloga. Encontré una psicóloga que atendía a niños con TDA, niños con TEA, niños con problemas de lenguaje, niños con problemas de comportamiento. Me pareció la psicóloga perfecta y la indicada para tratar a Patricio. Cuando empecé a llevarlo, pues no esperaba que en el momento me dijera, ¿sabe qué? Por todo lo que me dijo, sí, su hijo tiene autismo. Obviamente no iba a ser así de fácil, pero tampoco pensaba ni sabía que tenía que dejar pasar meses para poder saber si era otra cosa o solamente era un retraso en el lenguaje. Porque lo primero que ella me planteó es que tal vez solo podría ser un problema de lenguaje. Durante las primeras sesiones con Patricio, ella me dijo que tal vez podría ser un problema emocional, pero que teníamos que esperar a ver qué tanto podíamos evolucionar en tanto a comportamiento y en cuanto al lenguaje. Entonces, las primeras sesiones sí avanzamos en cuanto a algo de comportamiento, pero de lenguaje era muy difícil porque ella trataba mucho de sacarle los fonemas, pues ya fuera, por ejemplo, de las vocales, así que él las conocía, pero pues no lo hacía. Lo que ella también notaba era, por ejemplo, eso. Sabía los números, sabía las vocales, pero no las decía en público. O sea, si tú ibas y se las preguntabas o te ponías a cantar con él, no te las decía. Y ya cuando él estaba solito, él solito las cantaba, él solito las pronunciaba. Y si veía que alguien lo estaba viendo o se daba cuenta que alguien lo estaba escuchando, se quedaba callado y ya no decía nada. Y por ejemplo, cuando se trató de dejar el pañal, yo nunca lo quería intentar porque yo pensaba que como no se comunicaba verbalmente, pues no me iba a entender. Por ejemplo, que yo le explicara, avísame cuando quieras ir al baño, o si te dan ganas, dime para llevarte. Pero ella me dijo que era bueno intentarlo para ver qué tanto le costaba aprender. Y pues yo lo intenté. Y créanme que fue cuestión de días. La verdad, Patricio no duró ni una semana en aprender a ir al baño solo. Le quité el pañal y al inicio como que le llamaba la atención sentirse pues así sin el pañal. Se sentía muy raro. Y al inicio como que le daba miedo ir al baño. Pero ya cuando empezó a ir, que yo le expliqué a lo que se iba y todo, y la primera vez que fue, ya a partir de ahí no tuve problema para nada. La cuestión es que nunca pidió ayuda. Como les digo, él tenía como que demasiada independencia, que incluso cuando se trataba de ir al baño, él solo salía, iba al baño y pues ya, nunca le avisaba a uno. Después de otras cuantas sesiones, yo creo que más o menos como al mes y medio de que empezó a ir con la psicóloga, me dijo que sí era necesario que fuera con la neuro porque habíamos tenido muchos avances, pero así como habíamos tenido muchos avances, estaba dando muchos rasgos de que probablemente sí podría tener autismo. Cuando yo voy con la neuro, pues igual me hizo una entrevista como la psicóloga. Mientras hacen esas entrevistas, obviamente dejan que los niños anden jugando de acá para allá, que agarren las... Obviamente ellas tienen que tener material para los niños. Patricia, por ejemplo, aunque no hablara, él siempre dos cosas, lo que fuera, carritos, sus dinosaurios, siempre que tenía a la mano dos cosas, las pone a interactuar en sí, pero siempre las pone a pelear. Hasta la fecha siempre los pone como si se atacaran, como si se pegaran y todo, aunque él en ese momento no era así. Incluso una vez llegué a cuidar a un niño de su edad, yo queriendo que conviviera con pequeños, y el niño que sí entendía y podía hablar
no le gustaba compartir. Entonces, si yo llegaba y les dejaba juguetes iguales y al niño le gustaban los de Patricio, se los quitaba. Y si Patricio no los soltaba, le pegaba. Y Patricio ni siquiera hacía el intento de defenderse, de quitárselo de encima. Patricio solamente se quedaba ahí esperando hasta que el niño dejara de pegarle o hasta que llegara yo a auxiliarlo. Entonces en cuestión de agresividad y ese tipo de cosas, antes nunca había tenido problema. Como les decía, en esa cuestión de intentar socializar, pues no tenía tanto problema. Solamente había problema en que como los niños no le entendían, solamente hasta la fecha le gusta como eso de andar corriendo de un lado para otro, perseguirse, jugar como la trae. Y cuando la neuro lo miró, lo checó de todo, lo checó de peso, la talla, le revisó el cuerpo, porque me dijo que a veces cuando tienen algún tipo como de manchitas o moretones que les aparecen o que tienen desde que nacen, a veces eso indica que tienen que hacerles como una tomografía para ver cómo está su cerebro y ver si ocupan medicamento. A él le hizo 2 pruebas rápidas de autismo. No eran pruebas oficiales que dijeran sí tiene o qué grado tiene. Fue solamente una prueba rápida para determinar si presentaba rasgos y Patricio presentó como 8 ítems que sí eran y dos ítems críticos. Ya en el momento pues no me lo explicó, simplemente me decía que por lo que veía Patricio tenía un autismo de leve a moderado y probablemente solamente iba a necesitar terapia para que después pudiera estar al nivel de los demás niños de su edad. Yo por ese entonces todavía dudaba mucho en meterlo a una escuela porque pues Patricio no seguía ciertas indicaciones, no seguía órdenes, pero su psicóloga me recomendó que sí lo metiera para que empezara a convivir con niños. Entonces ella me dijo que iba a empezar a apoyarme para que Patricio empezara pues a integrarse a ese ambiente de trabajo y todo eso. Y bueno, hasta ese punto las cosas que yo notaba en mi hijo que no llegaron a ser normales y que nunca iba a cambiar si no empezaba a ir a terapia, pues fue más que nada el lenguaje. Creo que eso fue la palabra clave por lo cual empezamos a acudir y ya de ahí empecé a ver yo qué había de diferente en él. Como les dije, cuando a mí me dijeron que era un problema como sensorial o emocional, yo me puse a leer muchas cosas y había muchas cosas que sí tenía Patricio, pero no eran tal cual como se describían en los rasgos que yo encontraba y leía. Por ejemplo, Patricio no se apega para nada a rutinas. Yo jamás desde bebé le he puesto una rutina, pero cuando a un niño con este trastorno le ponen una rutina es muy, pero muy difícil rompérsela. Patricio, por ejemplo, desde bebé le encantaba hacer ruidos, hasta la fecha es muy ruidoso, le gusta hacer ruido pues sin algún motivo aparente, le gusta mucho gritar, ya no lo hace de manera frustrada, ya no se molesta, pero le gusta mucho hacer ruido y hablar fuerte, o sea, como que darse a notar que está ahí, que está jugando, que está feliz, que lo está disfrutando. Algo que también tienen los niños que tienen autismo es que son muy apegados como a juguetes. Y en este caso, Patricio a sus juguetes nunca se apegó tanto, pero le encantaban los dinosaurios. De hecho, aunque no se comunicara verbalmente, la única palabra que decía para todo era dinosaurio. Él para todo lo decía, incluso cuando veía dinosaurios, escuchaba los sonidos de los dinosaurios, le encantaba rugir como dinosaurio. Hasta la fecha todavía lo hace cuando conoce niños nuevos, como que se pone nervioso y la manera en la que él sobrelleva ese nerviosismo para convivir con ellos es rugir como dinosaurio. Otra cosa también, él por ejemplo, con lo de los alimentos por ejemplo, también era un rasgo, porque a muchos niños como que la mayoría de los niños con autismo sí tienen cierto rechazo a texturas. Hasta el momento no encontré una textura que a Patricio no le guste porque él es como que todo lo contrario. Le encantan las cosas que se sientan diferentes, pero de manera kinestésica. O sea, en su boca como que sí hay ciertas cosas que no
acepta probar. Por ejemplo, la carne no le gusta para nada. Solo una vez accedió a probar el pollo y no lo volvió a hacer. Una vez también quiso probar el bistec y ya después no lo volvió a hacer. Como que el hecho de tener esa textura de carne en su boca no le gusta. Por ejemplo, también el que corra, digamos, de un punto a otro sin sentido, solamente porque él quiere. Eso también es un rasgo de autismo. Cuando corre tiende más a poner las manos hacia atrás, como Naruto. Y también a veces cuando está hablando con alguien, tiene como ciertas expresiones en su cara un poco extrañas, porque como que entrecierra mucho los ojitos y arruga mucho la cara. Y por ejemplo, actualmente, que ya hemos estado avanzando en cuestión de lenguaje, él tiene una manera muy peculiar de hablar. A muchos les sorprende cómo es que yo entiendo a mi hijo, pero es porque desde que yo supe que podía tener autismo y luego cuando me dijeron que sí lo tenía, pues he estado como buscando la manera de que aprenda las cosas, porque lo que me dijo su psicóloga es que como él no hablaba nada, si él después, por ejemplo, asociaba ciertas cosas con colores no había problema. Un ejemplo, el color blanco, asociarlo con la leche. Cuando empezó a aprender los colores, que fue al mismo momento que empezó a aprender las vocales y los números, él solamente aprendió pues los principales, que eran el rojo, el azul y el verde. Ya los demás como que se le complicaban. El rosa lo confundía mucho con el rojo al inicio. Y cuando empecé a enseñarle el blanco y el negro, al blanco siempre le decía leche. Y aunque siento que tardé un poco en ayudarle, yo siento que eso es lo primordial de lo que yo quería compartirles aquí. Porque a veces como mamás cometemos ese error. Yo cometí ese error de escuchar a las personas. Tal vez si desde el momento en que yo hubiera visto que como entre los 2 años más o menos mi hijo empezaba a decir palabras y las dejó de decir de repente, y yo hubiera sabido que allí había algo que no estaba del todo bien. Y a lo mejor si hubiera buscado ayuda en ese momento, hasta la fecha Patricio ya iría a la par de sus demás compañeros. Todos los rasgos que yo les he comentado aquí pues son rasgos probablemente de un nivel 1, tal vez de un 2, o sea, de un autismo leve a moderado, porque hasta la fecha Patricio no necesita medicamento. Apenas voy a saber si lo va a necesitar. Bueno, este video lleva creo que a durar demasiado, pero esa es una pequeña experiencia y lo más resumida posible que yo quería dar sobre cómo fue que me di cuenta, sobre cómo fueron los primeros 3 años de vida antes de yo sospechar y poder saber, y pues saber con certeza que mi hijo tenía autismo. Realmente no sé de qué pueda ser el siguiente video que les hable. Me da todavía algo de pena hablar frente a la cámara. Bueno, la verdad lo que yo quisiera más que nada es poder ayudar a alguna otra mamá que esté ahí, decirle que cosas no son normales y que no se deje llevar por las experiencias de terceras personas. Yo actualmente estoy embarazada y créanme que a pesar de muchos comentarios que me han hecho sobre como mi hijo es autista, pues también su hermano, bueno, su hermanita, pueden nacer con autismo, no me asusta para nada, porque el hecho de que una persona tenga autismo no quiere decir que va a ser una persona que no puede ser independiente ni valerse por sí misma el día de mañana. Entonces, ese es mi consejo, de verdad. En la primera cosa que ustedes noten que no está el desarrollo de su hijo acorde a lo de los demás, de verdad, llévenlos con un profesional. Si el pediatra, porque en mi caso lo vieron muchos doctores cuando se enfermaba y demás, y nunca me dijeron que el que no hablara o se expresara a cierta edad no era normal. Si no los escucha alguien, algún pediatra, o incluso muchas veces desde los 2 años pueden empezar a llevarlos al psicólogo, y créanme que eso es lo mejor que pueden hacer, porque de ahí van a empezar a poder saber qué cosas son o no son normales en el desarrollo de su hijo y cuándo es necesario empezar a buscar otro tipo de ayuda. Pero de verdad, no esperen ni escuchen experiencias de terceras personas. Hay experiencias que se ayudan mucho, pero no todos los niños son iguales. Y eso es lo principal. Un trastorno o alguna condición neurológica es muchísimo más a veces difícil de detectar que una física. ¿Por qué? Porque una física tal vez te puedes dar cuenta desde que tu bebé nace, pero de una neuróloga no. Eso les dejo pues mis páginas y todo en la descripción. Siento que el video ya ha durado demasiado. Espero que de verdad alguien lo pueda escuchar. Y si tienen algunas dudas, de verdad, ahí están mis redes. Igual pueden dejar en los comentarios cualquier otra cosa que quieran que les conteste. Muchas gracias por ver el video. Bye.